Oramos, mis queridos, amados hermanos. Volvemos a tu palabra, Señor. Hemos tomado pausadamente y calmadamente, Señor, el poder entrar a tu lugar santísimo, disfrutar de tu presencia tal como tu palabra nos demanda. Y es lo que tú esperas también, Señor, que podamos disfrutar tu palabra en este día. Señor, que no nos sea gravosa, que no nos sea una carga, que más bien, Señor, al venir tu palabra hasta nuestra mente y corazón, nos liberte de la esclavitud, Señor, de los juicios propios para descansar en tus juicios. Señor, ampáranos bajo tu diestra. Es el único lugar donde podemos estar seguros y donde podemos recibir directamente de tu parte, Señor, la sabiduría, la ciencia de lo alto, el conocimiento tuyo, Señor. Requerimos esto, Padre bueno. Necesitamos ser guiados por tu Espíritu hacia tu verdad. Condúcenos para transformación, para cambios, por favor, Señor, te lo suplicamos. No estamos solo evaluando nuestros meses pasados, estamos buscando cambio, estamos buscando transformación. Concédenos eso, concédenos ese privilegio, Padre bueno, experimentar tu presencia y tu poder transformador. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén. Estamos llegando prácticamente a la última visión que el profeta Zacarías recibió de las 8 visiones una misma noche, en un mismo día. Entramos a este capítulo 6, que está prácticamente dividido en 2 partes. Si usted se percata, la primera parte se refiere al juicio de Dios directamente aplicado a las naciones. Los primeros 8 versículos de este capítulo nos muestran esto. Eso es lo que vamos a ver ahora. Pero la segunda parte, que está a partir del versículo 9 hasta el final, versículo 15 de este capítulo, da un giro y ya nos muestra una restauración simbólica al sacerdocio judío. Ya esto es un trato directamente con toda la nación de Israel, a través de un personaje importante llamado el Renuevo. Pero quiero tomar la primera parte de esta última visión, es decir, los primeros 8 versículos que acaba de leer el pastor Guillermo, y en primera instancia me gustaría hacer una descripción de esta octava visión, de esta primera parte de la octava visión. Y nos vamos conectando con el resto de las 7 visiones anteriores también. Versículo 1, regresamos al versículo 1, dice: de nuevo alcé mis ojos, de nuevo, dice, otra vez, esto lo hemos ido reafirmando una y otra vez, no está dormido, está despierto, no está imaginando lo que está viendo, lo está viendo literalmente. De nuevo alcé mis ojos, dice, y miré, y aquí 4 carros que salían entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados, ¿no? Mire lo que está contemplando el profeta Zacarías. Está contemplando 4 carros, o si vamos al original, el término hebreo para carros es carroza, una carroza de guerra. Porque hay varias palabras en el hebreo para definir el tipo de carruaje. Este es un tipo de carroza de guerra, ¿no? Y fíjese, están saliendo de en medio de 2 montañas de bronce, dice. Estas carrozas son portadoras del juicio de Dios, específicamente son portadoras de juicios de Dios sobre toda la tierra, en especial de ciertas zonas como la región del Tigris, el Éufrates. Estamos hablando del norte de Jerusalén, Ese lado es interesantísimo. Todos los problemas de Israel, casi diríamos, han provenido del norte o del sur hasta la actualidad, hermanos, hasta el día de hoy. Seguimos leyendo, versículo 4 y 5. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, otra vez la pregunta del profeta Zacarías. Nos recuerda que en cada visión él es totalmente ignorante, no puede darle un significado, no está en él, necesita que alguien se lo dé, necesita que alguien le guíe, le describa lo que está viendo. Es igual como nosotros, ¿no? Yo tengo un gran título universitario, pero
Es el Espíritu el que me guía a la verdad. No son los títulos el que me guían a la verdad de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos guía a la verdad de Dios. Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos, 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. De acuerdo a la guía del ángel, le está explicando las carrozas, le explica el simbolismo de las 4 carrozas de guerra. Le dice que son los 4 vientos, rujot en el hebreo. 4 vientos. Ahora, ese término se puede traducir no solamente como vientos, sino también como ángeles. Y si utiliza una carroza de guerra, entonces son ángeles que salen a ejecutar juicio. Salen del cielo, dice, y salen después de presentarse al Señor. Es decir, no tienen una decisión propia, no es que salen por su cuenta, se les ocurrió o porque quisieron salir y ejecutar juicio. No, primero pasan por la presencia del Señor, tienen que tener la anuencia del Señor, tiene que haber un tiempo de Dios. Esto te muestra un tiempo de Dios, esto te muestra el dominio de Dios, esto te muestra la autoridad de Dios. Todos los juicios que salen de Dios tienen un tiempo específico, autorizados por el Señor. No salen sin la autorización del Señor. La palabra rujot acá significa, como les decía, vientos, espíritus, y se puede traducir como espíritus o incluso como ángeles o como mensajeros de Dios, para ser más precisos. Usted recordar el Salmo 104, versículo 4, dice el salmista, usa esta figura, ¿no? Y dice en el Salmo 104, verso 4, el que hace, refiriéndose a Dios, ¿no? El que hace a los vientos sus mensajeros. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Está hablando de mensajeros, está hablando de ministros, pero representados por vientos y por flamas de fuego. Esa es la figura precisamente que está viendo Zacarías. Los 4 vientos, los rujot, son en realidad son espíritus que salen ángeles que salen a ejecutar un juicio determinado que Dios les ha encomendado. Versículos 6 y 7. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra, y dijo, id, corred la tierra, y recorrieron la tierra. Esos 4 carros con sus respectivos caballos, algunos los identifican claramente con los mismos caballos que encontramos en Apocalipsis capítulo 6. En los primeros 8 versículos de Apocalipsis capítulo 6. Quiero mostrarles esta comparación para que se dé cuenta. Retrocede, por favor. Gracias. Esta es la lectura que hemos hecho en los primeros 3 versículos, ¿no? Alza los ojos, Zacarías, ve 4 carros de entre 2 montes que salen. Esos montes eran de bronce. En el primer carro, y empieza la descripción, ¿no? Había caballos alazanes, son rojos o rojizos, ¿no? En el segundo carro había caballos negros, en el tercer carro había caballos blancos, y en el cuarto carro había caballos overos, rucios, rodados. Es una descripción de un caballo como jaspeado, pintado, pero las pintas que tiene ese caballo son color así pálido, pardo, parece verdoso o amarillento. Por eso en otras versiones vas a encontrar ese cuarto caballo, dice simplemente color amarillo. Esta es la lectura de Zacarías capítulo 6. Ahora, si usted va a Apocalipsis capítulo 6, en el texto de Apocalipsis capítulo 6, que es más largo el texto, obviamente, la siguiente, por favor. A partir del versículo 2, 8, que es en un contexto de juicio. Están empezando los juicios que se desatan durante la tribulación aquí en la tierra. Ya la iglesia ha sido retirada. Dice Juan, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, es Cristo Jesús el que empieza a abrir el primer sello. Y hay 7 sellos que se abren, y cada sello es un juicio. El único que tiene autoridad para abrirlos es el Señor Jesucristo, y Él empieza el proceso de abrir los sellos. Uno de los sellos, dice Juan, miré, vi un caballo blanco, y ahí empieza la descripción, ¿no? Igual que
uno de los caballos de Zacarías que vio, y el que lo montaba llevaba un arco en la mano, se le dio una corona y salió triunfante para triunfar. Varios autores describen que el que está montado en este caballo blanco es el anticristo. Luego dice, verso 3, cuando el Cordero rompió el segundo sello, se abre el segundo sello y salió otro caballo, era de color bermejo, rojizo. El que lo montaba recibió poder para quitar la paz del mundo y para hacer lo que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. O sea, si te das cuenta, son juicios que se están ejecutando. Versículo 5, cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercero de los seres vivientes decía, ven, mira, miré y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Es el tercer caballo que Juan ve, que es otro que está presente en la visión de Zacarías. Verso 7, cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto de los seres vivientes decía, ven, miré y vi un caballo amarillo. Es el cuarto caballo. Y el que lo montaba se llamaba Muerte, tras él venía el que representaba el reino de la muerte, y se le dio el poder sobre la cuarta parte del mundo para matar con guerras, con hambres, con enfermedades y con las fieras de la tierra. Es clarísimo que son juicios sobre la tierra, pero esos juicios no ocurren así como así. Esos juicios son ejecutados por estos cuatro personajes en estos cuatro caballos, que son exactamente los mismos que vemos en la visión de Zacarías, ¿no? Por los colores de los caballos, son los mismos, prácticamente se puede decir. Son los mismos, y es por eso que se afirma que son los emisarios de juicios de Dios específicamente. No creemos que esta referencia sea por casualidad. Definitivamente, cuando vemos la comparación entre los dos textos, Zacarías presenta esos cuatro carros y Juan describe a los cuatro jinetes de esos caballos. Entonces estamos viendo la misma escena, y la misma escena que se va a ejecutar en el mismo tiempo. Es decir, Zacarías está viéndolo antes que Juan. Juan está confirmando nada más el mismo tiempo de la manifestación de los juicios de Dios. Por ejemplo, cuando leemos ahí que el caballo rojo o alazán en la visión de Juan en Apocalipsis 6 representa la guerra. Claramente representa la guerra. El caballo negro representa el hecho de que va a venir el hambre, una gran hambre sobre la tierra. Luego los caballos pálidos o amarillos o pardos que representan la muerte, ¿no? En forma de plagas que van a venir sobre esta tierra. Todos son juicios del Todopoderoso. Todos son juicios impartidos por el Señor. Esas visiones del profeta Zacarías fueron enviadas por Dios para darle ánimo, para darle esperanza a la nación de Israel, a su pueblo. Así como Él juzga a los suyos en un futuro, también va a juzgar a las naciones que se han rebelado contra Dios. Es decir, nadie se va a librar del juicio de Dios, absolutamente nadie, ¿no? Juan en el libro de Apocalipsis habla del final de los tiempos. Los sellos que el Cordero de Dios abre es al final sobre esta tierra, dentro de los últimos 7 años sobre esta tierra, antes que Cristo Jesús venga en persona. Déjame mostrarte lo siguiente, que lo hemos visto en 2 sesiones, pero acá yo le aumento ya la parte interna de los 7 años. Espero que tu visión esté 20 sobre 20. Estamos viviendo la era de la iglesia en la parte izquierda de tu pantalla. La parte más, digamos, un poco más oscura, en el medio, son los 7 años de tribulación y gran tribulación. Cada etapa son de 3 años y medio. Si te das cuenta, en la primera etapa, en los primeros 3 años y medio, se empiezan a abrir los sellos. Ahí empiezan ya la serie de juicios. Los juicios sobre esta tierra, porque todo se desarrolla aquí en la tierra, los juicios empiezan con el Cordero de Dios que se levanta y abre el primer sello. Y luego el segundo, ya hemos leído, ¿no? Y salen estos caballos, estos jinetes a ejecutar juicio. Hay muerte, hambre, pestilencia, enfermedades, todo se desata sobre la tierra. Entonces no va a ser un momento agradable aquí en la tierra. Bueno, tú vas a verlo, ¿no? Porque los demás nos vamos a ir, ¿no? Entonces, pero cuando llega después del 6º sello, el 7º sello ya se abre, cruzando los 3 años y medio primero, ya se entra a la gran tribulación. Y para entrar a la gran tribulación, el anticristo, que ya se reveló al inicio del primer periodo, hizo un pacto con Israel,
después de los 3 primeros años y medio, lo violenta, lo quiebra y se manifiesta ya toda la maldad. Y por eso los juicios aumentan ahí. Empiezan con el 7º sello que abre el Cordero y luego siguen con las 7 trompetas y luego sigue con las 7 copas que son derramadas sobre esta tierra y se completan todos los juicios, esos 3 años y medio siguientes que son peores que los 3 primeros años y medio. Por eso se llama el periodo de la gran tribulación, a diferencia del primero que se llama solo la tribulación. Entonces, si te fijas ahí, vimos anteriormente, ahora lo vas a entender un poco mejor, terminan esos juicios y regresa el Señor Jesucristo con todos sus santos. Y lo primero que enfrenta antes de entrar al periodo de milenio, es el gobierno de Cristo aquí en la tierra, lo primero que hace es enjuiciar a las naciones. Ahí el recuadro amarillo que ves ahí en el medio es el juicio a las naciones. Y lo que estamos leyendo en esta profecía, el capítulo 6 de Zacarías, encuadra perfectamente en ese momento. Encuadra perfectamente en ese momento. Porque esta visión del juicio que ve Zacarías es hacia las naciones. Y es en ese momento donde va a enjuiciar a las naciones el Señor. Entonces, te quería mostrar esto para que solamente te sitúes en el tiempo, ¿no? Y sepas dónde nos encontramos también. Nosotros estamos ya cerrando el ciclo de la era de la iglesia, prontos a entrar al arrebatamiento y poder disfrutar con el Señor el tribunal de Cristo, bodas del Cordero. Entonces ya, como digo, ya nunca vas a tener más aflicciones, estar correteando para aquí, ¿no? Estar tomando taxi para apurarte y estar llegando tarde, y etcétera, etcétera. Entonces ya se acabarán todas esas aflicciones, por fin, ¿no es cierto? Ahora, se ha sugerido, regreso a Zacarías, a lo que está viendo en el versículo 1, 6:1, regreso a ese punto. Ve los 4 carros que salen en medio de 2 montes, dice, salen de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. Se ha sugerido, o la mayoría de historiadores y de eruditos están de acuerdo en que esos 2 montes que ve Zacarías representan 2 montes conocidos para los judíos. Uno de estos montes es el monte Moria o monte de Sión, y el otro monte es el monte de los Olivos. Todo esto es simbólico, obviamente, ¿no? Entonces, pero la mayoría de eruditos están totalmente de acuerdo que Zacarías está viendo el monte representado en estos 2 montes de bronce, el monte de Sión o monte Moria y el monte de los Olivos. Ahora, si esta visión muestra el juicio de Dios a las naciones, como estábamos diciendo, ese juicio, fíjese, ¿de dónde emana? ¿De dónde viene? Viene de la misma presencia de Dios. Viene de la misma presencia de Dios, porque dice el versículo 1 que salen, los 4 carros salen de entre los montes. De entre los montes. En otra versión se lee de los montes, no de entre, de los montes. Y eso haría más cercano esta versión de que la visión nos está mostrando los juicios que salen de Dios, autorizados por el Señor, para ser ejecutados contra las naciones de la tierra. Pero los 2 montes tienen un significado muy importante para los judíos y deberían tenerlo también para nosotros. Decía, uno representa el monte Moria o el monte Sión. Si usted bien recordará en el relato, en la descripción del libro de Génesis, podemos recordar que es el monte Moria donde Dios lleva a Abraham cuando le pide que sacrifique a su único hijo Isaac. ¿Se acuerda? ¿No es cierto? ¿Se acuerda? No creo. ¿En qué capítulo de Génesis? Sí, me acuerdo. ¿En qué capítulo de Génesis? Déjeme buscar, pastor, déjeme buscar ya mientras lo buscas. Pero sale, Dios lo conduce a ese monte, el monte Moria, ahí ofrece a su hijo, y cuando está listo para sacrificarlo al Señor, tú sabes, Dios le detiene la mano a Abraham, porque demostró la cúspide de su fe en realidad Abraham, en ese sacrificio. Después de hacerlo pensar casi 3 días de camino, Abraham está listo para entregar a su único hijo. Se lo dio y bueno, tú me lo diste, te lo regreso. Pero Dios lo detiene, tú sabes,
y la disposición a ofrecer su hijo es recompensada por el Señor, y Dios provee de un carnero en ese mismo lugar. Estoy en Génesis capítulo 22, versículo 14. Dice, y llamó a Abraham, después de esa experiencia, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá. Por lo tanto, se dice hoy, en el monte del Señor será provisto. Ese monte, sobre ese monte, siglos después, se construyó el primer templo. Salomón construyó el primer templo donde trajo el arca y la depositó en ese primer templo. Tuvo que trabajar esa montaña para hacer una explanada, para construir el monte allí. Entonces, y luego, sobre ese mismo lugar se reconstruyó el segundo templo, el que se llama el templo de Zorobabel, que es el que nos está narrando Zacarías, que es el que está empujando para que se reconstruya ese segundo templo. En el mismo lugar, el monte Moriah, sobre los cimientos del primer templo se reconstruyó el segundo templo, ¿no? Ahora, no solamente es importante en la fotografía donde usted está viéndola al frente, el número 2, esa es la explanada de todo lo que actualmente, porque es una fotografía actual, esa es la explanada donde se encuentran los restos de ese segundo templo, que en realidad ha quedado solo un muro, que es el famoso muro de los lamentos. El resto ha sido modificado y ha sido tomado, y tú ves el domo de la roca, el que más resalta ahí, color dorado, esa es una posesión musulmana. Ahora, en ese mismo lugar donde está el domo de la roca, se dice que ahí estaba el lugar santísimo, y ahí estaba el arca del pacto. Actualmente, ¿qué hay en ese lugar? Porque algunos dicen la mezquita de la cúpula dorada. No es una mezquita en realidad. La mezquita está al frente del domo, dentro de ese rectángulo, de esa zona, pero el domo no es una mezquita. ¿Qué contiene dentro del domo? La siguiente, por favor. La siguiente. Esa es la famosa piedra fundacional, le llaman la piedra fundacional. Lo único que hay dentro de la cúpula del domo, ahí en esta explanada, es esta piedra de 17.5 por 13.5 metros y una altura estimada aproximadamente de 21 pies, unos 6.4 metros por encima del nivel del suelo del templo. ¿Qué es esa piedra, mis hermanos? Y este es el punto. Estamos sobre el monte Moriah, o también conocido como el monte de Sión. Se asocia ese lugar con la piedra fundacional, esta piedra fundacional, la que estaba mostrándoles, ¿no? La piedra fundacional, o la piedra, también se le llama la piedra del mundo. ¿Por qué se le llama así? Es un centro de adoración para los musulmanes, es un centro también de respeto y de adoración para los propios judíos. Es el lugar, escúchenme, es el lugar central donde se cree que Dios creó el mundo. Donde Dios empezó la creación de todo. Esa piedra para ellos es la prueba de eso. Este es el domo en un corte vertical, como mirándolo al frente, si le cortas y le sacas un pedazo, ¿no? Entonces, por eso te digo, todo lo que es en la parte central, casi que es como un círculo que cierra la piedra fundacional. Eso es lo único que hay ahí dentro. No hay nada más. Eso es lo único que hay. Y obviamente no se permite que cualquiera entre ahí, solamente musulmanes pueden entrar a ese lugar. Entonces, este lugar es importante, el monte Moriah representa entonces, si esto es cierto, hermanos, si ahí empezó todo, si Dios empezó ahí la creación de todo, estamos frente al monte Moriah que representa el lugar, eso, donde empezó todo, es un lugar de adoración. Eso es importante tomarlo en consideración. Si ahí empezó todo, entonces los 4 carros están saliendo de en medio de estos dos montes. Uno es el monte Moriah, ya tú sabes que es el monte Moriah. ¿Qué hay en el monte Moriah actualmente? ¿Puedes retroceder, por favor, a la anterior foto? A la anterior. Ok, entonces tienes la explanada, pero fíjate, el número 1 que está al frente, todo eso que ves, ese monte que ves ahí, ese es el monte de los Olivos.
No es un jardincito pequeño, no. Toda esa montaña en el tiempo de Jesús estaba mucho más llena de olivos. Esta es una foto actual. Entonces, toda la parte superior del Monte de los Olivos estaba urbanizada, podríamos decir prácticamente, pero todo eso estaba lleno de olivos. En alguna parte de ahí tuvo las reuniones con los discípulos, en alguna parte de este monte Jesús fue tomado prisionero, hizo su última oración antes de ser tomado prisionero. Y sobre esa montaña también es importantísima, era un lugar de preferencia de Jesús donde él siempre iba a orar. Y si te das cuenta, los divide solamente un pequeño valle, que es el Valle de Cedrón, en medio de la explanada, de la parte de acá adelante, digamos, y el monte que está al fondo, entre el 1 y 2, hay un pequeño valle, ese es el Valle de Cedrón. Eso es lo único que divide el Monte de los Olivos. Ahora, el Monte de los Olivos es importante porque es la otra figura que representa los dos montes que ve Zacarías en su visión. No olvidemos que ese es el lugar, aparte de históricamente ser un lugar de oración, un lugar donde Cristo fue tomado prisionero, donde pasó mucho tiempo con sus discípulos también orando o enseñándoles, o con gente que los seguía hasta el jardín en sus tiempos de oración. Más que eso, es el lugar donde el Señor Jesucristo, cuando regrese por segunda vez, sus pies van a ser depositados sobre ese monte. Y ese monte se va a partir en dos. ¿Qué en dos? En realidad se va a partir en 4. Me adelanto, tú que tienes el Zacarías abierto, ya para cerrar el libro de Zacarías capítulo 14, porque algunos me están mirando con ojos de pastor, ¿qué ha comido anoche? Está medio raro. Se ha viajado, creo, pastor. Capítulo 14, ya vamos a terminar con ese capítulo, pero me adelanto el versículo 4, que es específico, es literal, ¿no? Dice, y se afirmará sus pies, está refiriendo a Jesús en su segunda venida, se afirmará sus pies en aquel día, ¿sobre dónde? Dice, sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Jerusalén está al frente, número 12, toda esta parte es de Jerusalén. El Monte de los Olivos, y el Monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. En 4 partes se va a dividir. Regresamos al capítulo 6 de Zacarías. Entonces, no olvidemos que ahí va a descender el Señor Jesucristo por segunda vez. Pero ¿para qué va a venir el Señor Jesucristo? Ya para juicio y para instauración de su reino milenial. Entonces ahí tienes los dos elementos. Si los dos montes que está viendo Zacarías es digamos, donde todo empezó, y donde todo empezó, cuando venga el Señor todo va a volver a empezar. Pero también por el Monte de los Olivos representa juicio, porque el Señor va a venir para juicio. Y de hecho que va a ser juicio. Lo primero que hace es enjuiciar a todas las naciones. Entonces tiene sentido lo que está viendo Zacarías aquí. Ahora, para nosotros, ¿qué genera esto? ¿Qué nos muestra esta visión? Esta visión debe avivar nuestra confianza. Y ahí me dirijo, porque este es el punto que me interesa desarrollar en los minutos que me queda. Una de las cosas que debemos recordar, mis hermanos, es que estas visiones son dadas al profeta Zacarías en un contexto de reconstrucción del templo de Jerusalén. Espero que no te hayas olvidado de eso, para no desconectarnos de la secuencia. Es un tiempo de reconstrucción del templo de Jerusalén, y una reconstrucción que no solamente ha sido retrasada, sino que ha sido retrasada 16 años, pero que ha mostrado el estado del corazón de un pueblo escogido por el Señor, que se ha contaminado terriblemente todos los años, los 40 años que ha estado en Babilonia. El domingo pasado estaba enfatizando en esto. Les hizo mal esclavitud porque les hizo absorber todos los malos hábitos de los babilonios. Entonces, es un pueblo que aún sigue reteniendo malos hábitos. Cuando Zacarías recibe esta visión, están en pleno trabajo de retomar la reconstrucción del templo, pero ya hemos visto la censura en la anterior visión, la del rollo volante, en cuanto a los que injurian falsamente, en los que roban. Esos son los malos hábitos que comentábamos el domingo pasado, ¿no? Entonces siguen teniendo esos malos hábitos que se les pegaron en el tiempo de esclavitud. Entonces es un pueblo, en realidad, es un pueblo que no llega a comprender, que no ve claramente los propósitos que Dios está desarrollando con ellos al regresarlos a su tierra.
Es por eso que este pueblo prefiere, y la muestra está en los 16 años que abandonaron el templo y se dedicaron a ellos. Ahí está la muestra justamente de lo que estoy diciendo. Este pueblo prefiere vivir su día a día conforme a lo que ellos programen. No tienen que depender del Señor, no tienen que depender de su libertador. No les importó que Dios los trajera nuevamente. Ya estamos en nuestra tierra y se olvidaron del Señor, ¿no? Esta es la misma figura, mis hermanos, en común hoy en nuestros días. Muchos llamados cristianos hoy viven asistiendo a iglesias, estudiando cursos incluso, viven no dependiendo del Señor, viven dependiendo su día a día de acuerdo a sus propios planes. Por eso la semana pasada yo decía, ¿cuándo fue la última vez que usted consultó un asunto al Señor en oración y perseveró hasta que Dios le respondió y usted hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer? No somos de consultar al Señor. Decimos que amamos al Señor, que somos cristianos evangélicos, nos identificamos como tal, peleamos situaciones alrededor para defender nuestra fe, decimos, ¿no? Pero en la vida práctica no dependemos del Señor Jesucristo. Eso tiene que cambiar, mis hermanos. La gran mayoría de este pueblo que volvió a su tierra, traído por el Señor, no lo olvidemos, no llegaron a entender bien, no llegaron a comprender la razón por la cual fueron llevados a la tierra de Babilonia en esclavitud. No lo entendieron. No vieron los propósitos del Señor moviéndose aún en medio de esa desgracia. No entendieron que Dios estaba tomando a una nación pagana para desarrollar su juicio sobre ellos mismos, sobre un pueblo que le había dado las espaldas a su Señor, a su Dios. No lo lograron captar. Y si hubo alguna parte de ellos que sí entendió algo de lo que Dios estaba haciendo y que los estaba enjuiciando, no les gustó la manera en que Dios manejó esa situación. Es la clásica de, ay, qué malo que es Dios. Ay, ¿cómo nos va a tratar así a sus hijos? Y de hecho un montón de gente se fue hacia la esclavitud, ¿no? No estuvieron de acuerdo con la decisión que había tomado Dios. Es por eso que cuando regresan a Jerusalén, todo este grupo para la reconstrucción del templo, están contentos, sí, pero siguen desconfiando del Señor, como yo te dije hace un par de semanas atrás. Seguían desconfiando del Señor porque ellos creyeron que Dios los había abandonado a su suerte, que Dios les había dado las espaldas, cuando no había sido así, había sido al revés. Y que la disciplina era eso, por amor a ellos. Dios seguía ocupándose de ellos, les daba una nueva oportunidad de vida. Es por eso que en la primera visión, de la que tiene Zacarías, la del varón entre los mirtos, es para recordarles a ellos, en medio de su desconfianza, cuando los tiene ahí en la tierra de regreso, yo siempre he estado con ustedes. Yo soy el varón entre los mirtos, en medio del valle de aflicción. Yo siempre he estado con ustedes, les recuerda, el que ha estado con ustedes todo este tiempo en Babilonia, el que los acompañó en su viaje de regreso y el que está ahora con ustedes aquí. Yo soy el varón entre los mirtos. Por eso les muestra esa visión. Y luego les explica a través de la visión de los cuernos y de los carpinteros, si bien recordarás, que nada está fuera del control de Dios, que nada está fuera del juicio de parte de Dios. Y a pesar que Dios ha usado a los babilonios para disciplinar a su propia nación, también Dios va a aplicar juicios sobre los babilonios. Ni su pueblo ni los paganos se van a librar del juicio de Dios. Pero al mismo tiempo les tiene que mostrar, por la visión del sumo sacerdote Josué siendo limpiado, les tiene que mostrar el estado de impureza de sus vidas y que necesitan y requieren ser perdonados y limpiados, y eso solamente lo puede hacer Dios. Les necesita hacer ver su propio estado, y luego entra estos últimos juicios ya para decirles, mi juicio va a alcanzar al resto del mundo. No solamente se trata de ustedes, voy a enjuiciar a todo el mundo. Entonces, una cosa es clara, mis hermanos, en el capítulo 5 y en esta última visión del capítulo 6 que estamos viendo, es que nada, escúcheme y anote eso y no lo olvide por favor, nada ni nadie se escapa a las manos de Dios. Nadie puede evadir el juicio de Dios, nadie, mis hermanos, absolutamente nadie. El hecho que el ser humano niegue la existencia de Dios no borra a Dios de su trono. El hecho que el ser humano diga que es una patraña, es una mentira los juicios, no borra la realidad que se van a cumplir los juicios de Dios y se van a dar y va a alcanzar al pecador y se va a ir al infierno.
Nadie puede burlar al Señor. ¿Por qué Dios les revela esto? Por la misma razón por la cual nos los está mostrando a nosotros en esta mañana, que en muchos casos no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, que no entendemos cómo Dios está usando el tiempo y las circunstancias alrededor de nosotros, y encima no nos agrada cómo hace las cosas Dios. No nos gustan las decisiones que toma Dios, y muchos siguen probablemente preguntando a Dios, haciendo la misma pregunta que el profeta Zacarías hizo al Señor en el versículo 4. Señor mío, ¿qué es esto? Señor mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo entiendo. ¿Por qué está ocurriendo esto? Es muy probable que más de uno se esté haciendo la misma pregunta. Los juicios que vemos en este capítulo de Zacarías no salen, te has dado cuenta, de propia cuenta. Vuelve a leer el verso 1 de este capítulo 6. No salen de por sí, son enviados por el Señor. No salen al margen de Dios, salen con la autorización del Señor. 4 carros que salían de entre los montes, y luego dice el versículo 5, salen después de presentarse delante del Señor y de toda la tierra. Dios, hermanos, Dios sigue en control de todo. Dios sigue en control de todo, no lo olvidemos. ¿Qué debe producir esto en el corazón de Zacarías y del pueblo de Israel? Confianza en Dios. Cada vez más confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene el control. O sea, puedes confiar tranquilamente en el Señor. Dios es un Dios confiable, ¿no? Ahora, para comprender esto, que a nosotros también nos cuesta entender, hermanos. No entendemos que Dios, no admitimos muchas veces que Dios está usando una circunstancia totalmente adversa a nosotros. No nos entra en la mente que Dios puede estar usando una desgracia para trabajar en nuestras vidas. Nos cuesta arribar y aceptar que Dios está usando esa circunstancia. Entonces no nos diferenciamos de ellos. Por eso, para comprender esto, necesitamos echar mano de la experiencia de otro profeta, aparte de Zacarías, porque acá lo vemos a Zacarías receptivo, una frase de no entiendo, no comprendo, pero no le escuchamos decir más. Pero hay otro profeta que sí hablaba más con Dios y tenemos sus conversaciones con el Señor. Y ese otro profeta que profetizó la llegada de los babilonios, curiosamente, casi 80 años antes que Zacarías. Su nombre fue Habacuc. Y él fue uno de los que experimentó muy de cerca los acosos de los babilonios por muchísimos años, antes que entraran y arrasaran a toda Jerusalén. Entonces, vamos a usar Habacuc por los siguientes minutos y te invito a que vayas al libro de Habacuc. Solo tienes que retroceder algunas páginas ahí al profeta Zacarías y vas a encontrarte con el libro de Habacuc. Habacuc era un profeta que dialogaba mucho con Dios y él fue testigo, como te digo, de todas las incursiones, los asedios que terminaron en la esclavitud de la nación de Babilonia, ¿no? En su dolor, ya como profeta y como persona, ¿no? En su dolor, en su desazón, en su confusión al ver lo que estaba ocurriendo, y digo bien cuando menciono confusión, porque Habacuc no halla una explicación del silencio de Dios. Los babilonios están aguijoneándoles, como advirtiéndoles, los vamos a borrar del mapa, y entrando en angustia por años, porque no solamente fue una incursión la de los babilonios, esa fue con la cual culminó sus amenazas, pero por muchísimos años estuvieron ahí aguijoneando a los israelitas. Pero entonces Habacuc no comprende la no intervención de Dios, no entiende por qué Dios guarda silencio, ¿no?, frente a toda esta situación. Obviamente, mis hermanos, Habacuc piensa que Dios no está haciendo nada al respecto. Igual como muchas veces nosotros hemos tenido la impresión de que Dios no hace nada en algunos momentos en nuestra vida. Y estoy orando y pidiéndole que Señor, y Él por acá, que cambia, que mira que esta situación, y como que Dios no dice absolutamente nada. Entonces Habacuc le pregunta a Dios, ¿no? ¿Hasta cuándo tendría que sufrir él? ¿Hasta cuándo estaría presenciando tanta violencia, injusticia, inmoralidad? Esa queja es igual a la nuestra, mis hermanos, y la voy a decir más
me identifico muchísimo con este lamento de Habacuc delante del Señor, porque es casi la misma pregunta que yo me he estado haciendo la semana pasada nada más, mientras observaba la 80ª Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Mientras escuchaba a cada expositor, a cada presidente de todas las naciones que han estado exponiendo, incluyendo a nuestra despistada presidenta, ¿no? Y escuchar cada postura, cada expresión, oír tanta injusticia, mis hermanos, tanta inmoralidad en boca de gente tan alturada como presidentes de la nación. Ver, ya no solamente es oír, es ver y oír tanto odio a la nación de Israel, que todos aquellos que hoy hablan de tolerancia, se reclama mucho la tolerancia y nos acusan a los creyentes de ser intolerantes. Pero todos los que reclaman, todas las naciones que reclaman acerca de tolerancia, no fueron tolerantes cuando el presidente o el primer ministro Netanyahu subió a exponer su tema y la gran mayoría se puso de pie groseramente y abandonó el recinto de las asambleas. Los mismos que piden tolerancia, si tú demandas tolerancia, pues siéntate tranquilo, escucha y sé tolerante. Ellos mismos contradicen lo que dicen. Y entonces me hacía la misma pregunta que Habacuc le hizo al Señor, ¿no? Señor, ¿hasta cuándo vamos a observar tanta inmoralidad, violencia, injusticia? ¿Cuántas naciones que se han levantado como jueces de Israel? No nos corresponde eso a nosotros. Eso le corresponde netamente al Señor. ¿Hasta cuándo vamos a estar mirando esto, Señor? Ya no da ganas de habitar esta tierra, si estamos aquí solamente por amor a tu nombre y porque tenemos que cumplir una misión. Dios le responde a Habacuc, no se queda callado como él suponía que Dios no estaba diciendo nada. Dios le responde a Habacuc, pero la respuesta del Señor no le cae nada bien a Habacuc, no le gusta la respuesta del Señor, porque Dios le dice, ok, ¿quieres una respuesta? Te doy la respuesta, voy a destruir a mi pueblo. A nadie le gusta escuchar eso. Voy a destruir a mi pueblo, el ejército de Nabucodonosor va a cruzar las amenazas, va a entrar, los va a arrasar, se los va a llevar exiliados a todos los judíos, va a causar gran destrucción, se va a robar todos los utensilios del templo. Le dice todo eso a Habacuc y él está escuchando pasmado, ¿no? Entra en shock el profeta, entra en shock y le pregunta al Señor, ¿quién va a poder sobrevivir a algo tan semejante, Señor? Entonces escucha la respuesta de Dios. Estoy en Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Convendría que subrayes, que no te va a ser desconocida la frase. La respuesta de Dios es, el justo por su fe vivirá. En ese contexto sale este texto que lo leemos en Romanos 1:17. Nosotros lo hemos leído en Romanos 1:17, lo hemos visto en Gálatas capítulo 3, versículo 11, lo hemos encontrado también en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 38. 3 veces aparecen las cartas paulinas, inclusive Hebreos, porque particularmente creo que Hebreos lo escribió el apóstol Pablo. Pero esa es una tremenda respuesta del Señor. Miren el contexto. El justo por la fe vivirá. Un principio fundamental, mis hermanos, de nuestra teología como cristianos. Acreditada en las cartas del apóstol Pablo por 3 veces, como acabo de mencionar. Cuando Dios se la dijo a Habacuc, ¿qué es lo que le quiso decir Dios a Habacuc cuando le dijo el justo por su fe vivirá en ese contexto? Este es el sentido de las palabras del Señor. La fe le está diciendo, es decir, su confianza en el Señor y su palabra era lo que les garantizaba permanecer a salvo a pesar de la destrucción masiva, a pesar de la esclavitud. El justo por la fe vivirá. El justo, ¿cómo va a sobrevivir a todas estas desgracias en el tiempo de Habacuc? ¿Cómo va a sobrevivir el creyente en estos tiempos 2025 con tanta injusticia e inmoralidad? ¿Cuál es nuestra única garantía? La fe en el Señor. Es la confianza que depositemos en el Señor.
En otras palabras, mis hermanos, ¿en quién vas a poner tu confianza en el momento de la prueba? Dime, ¿en quién vas a colocar tu confianza en el momento que arrecie la prueba sobre tu vida? Si ya no está arreciando la prueba sobre tu vida, en el momento en que te quedes sin nada y sin nadie, ¿en quién vas a poner tu confianza? Ahí se va a probar tu cristianismo. Ahí se va a probar tu cristianismo. Acá es bonito, sin ningún problema, con algunos problemitas que se pueden solucionar. Venía a la iglesia los domingos sin ningún problema, cargar tu Biblia, dormirte en el culto, pasarla bien en el culto, entre comillas, que ese no es el objetivo. Ahora la tienes fácil, pero cuando te quedes sin nada y sin nadie, ¿en quién vas a poner tu confianza? En el capítulo 2 del profeta Habacuc, Dios le revela al profeta lo que va a hacer, porque le empieza a mostrar, tú dices que no hago nada, no, escúchame. Y le dice cómo va a venir el juicio de él sobre Judá, sobre el reino del sur, usando a los babilonios. Y luego Dios va a juzgar a los propios babilonios con otra nación, los medo-persas. De manera que, otra vez, nadie escapa al juicio de Dios. Lo que Dios le está diciendo a Habacuc es: nadie escapa a mi juicio. Ni Judá va a escapar, ni los babilonios, ni los paganos. Nadie va a escapar a mi juicio, Habacuc le dice. ¿Por qué te arañas? Todos van a ser alcanzados por mi juicio. El hombre me seguirá negando, pero igual le va a alcanzar mi juicio. La realidad, mis amados hermanos, según Gálatas capítulo 6, versículo 7, voy a tomar el principio bíblico. Según Gálatas capítulo 6, versículo 7, esta es la realidad. Dice Gálatas 6, 7, no se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra. Lo que tú estás cosechando en tu familia, lo que tú estás cosechando en tu matrimonio, lo que tú estás cosechando en tu vida personal, ministerial, de iglesia, es lo que tú has sembrado. Es solamente lo que tú has sembrado. ¿A quién le vas a echar la culpa de eso? Si tú eres el que ha sembrado eso. ¿Has sembrado indiferencia? Pues estás cosechando indiferencia. ¿Has sembrado desamor? Pues estás cosechando desamor. ¿Has sembrado violencia en tu familia? Pues estás cosechando la misma violencia. Tú eres el que está sembrando eso. Y tú estás recibiendo el pago de la siembra que has hecho. Nadie puede burlarse de Dios sin sufrir las consecuencias, mis hermanos, está diciendo el apóstol Pablo. Podemos escondernos, escúchame, podemos escondernos de los ojos de los hombres. Podemos escondernos de las personas, de la gente, de la iglesia, pero nunca podremos escondernos de los ojos de Dios. Jamás podremos escondernos de los ojos de Dios. Por eso, en el segundo capítulo de Habacuc encontramos 5 ayes. No sé si te has percatado, esto si has leído ese libro, 5 ayes de maldición contra los babilonios, anticipados al juicio que van a recibir de parte de Dios. Fíjate, el capítulo 2, primer ay, el versículo 6, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿De quién está hablando? Hay de los explotadores, está hablando de los explotadores. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Esos son los explotadores. Hay de los explotadores. En el tiempo de Habacuc y en este tiempo, ojo. Segundo hay, versículo 9. Hay del que codicia injusticia, que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Esos son los codiciosos. Hay de los codiciosos que creen que no les va a alcanzar el juicio de Dios. Tercer ay, versículo 12. Hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Los violentos, hay de los violentos. Hay de los violentos. No importa que todos los malvados izquierdistas digan no existe Dios y todo se logra con violencia, pues van a tener su parte de juicio. Si en algún momento te abrumó, te indignó hasta el día de hoy, ¿cómo no toman, por qué no lo toman prisionero a este fulano y al otro que se han escapado con dinero? Han despedazado nuestro país y luego se han ido tranquilamente y se han desaparecido, y autoridades que están coludidos para cubrirlos. Eso no es extraño a ninguno de nosotros. Si algún momento te dio rabia por eso y te hiciste la pregunta como yo me le hice: Señor, ¿hasta cuándo? Bueno, el Señor me calmó. Bueno, lee. Un día les va a llegar a estos violentos, les va a llegar mi juicio. Ay de los violentos.
15, versículo 15, el siguiente ay del que da a beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez, los que buscan deshonrar a su prójimo, ay de los que buscan deshonrar a su prójimo. Último ay, versículo 19, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate, ¿podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Ay de los idólatras, mis hermanos. Ay de los idólatras. Y no importa que salgan vestidos de morado, cubriendo todas las calles de la ciudad, igual van a recibir el juicio de Dios. Así que nadie se escapa del juicio de Dios. 5 ayes, mis hermanos, que describen los diferentes pecados de Babilonia, que Dios va a juzgar, y son también tipos de pecados que va a juzgar Dios el día de hoy, o cuando Él regrese por segunda vez. En el tercer capítulo de Habacuc y el último capítulo, porque solo tiene 3 capítulos Habacuc, en el último capítulo Dios le revela a Habacuc cómo va a disciplinar a los babilonios usando a otra nación, los medo-persas, tal como el autor de Proverbios afirma. Y esto es interesante, mis hermanos, cómo una vez más para ver el gobierno de Dios, que Dios no deja cabos sueltos, absolutamente todo está bajo su dominio. Proverbios capítulo 21, versículo 1 dice: como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor Dios. Él dirige, Dios dirige donde le place. También que sea rey, qué sé yo. A veces nosotros creemos que nosotros somos los que tomamos las decisiones. No, el Espíritu Santo nos motiva y nos guía hacia un punto porque Dios quiere que arribemos a ese punto. El Señor lo dirige donde le place, hermanos. Ese es el soberano control de Dios. Dios es el que guía, pone a los reyes, quita a los reyes. Estos les sirven de una manera o de otra a su eterno plan de redención. Así ellos ni enterados estén. O sea, todas las barbaridades que se ha dicho ahora en esta Asamblea de las Naciones Unidas, todo está bajo el control de Dios. Y ellos, aunque nieguen a Dios, Dios los está usando para cumplir sus propósitos y sus planes. ¿Qué le parece eso? Aunque a nosotros nos parece locura, ¿no? Pero van a hacer daño, sí, pero ellos van a recibir juicio, igual que los babilonios. Dios utilizó a Babilonia y luego enjuició a Babilonia también, ¿no? Habacuc, al oír esto, es demasiado para el profeta, es abrumador para digerirlo de un solo bocado. Observa que cuando le dice todo esto, Dios le revela a Dios cómo reacciona el profeta. Esto en el último capítulo de Habacuc, versículo 16 del capítulo 3. Mira lo que él responde. Dice: al oír todo esto tuve miedo. Al oír todo esto tuve miedo. Mis labios se pusieron a temblar, mis piernas dejaron de sostenerme, todo mi cuerpo perdió sus fuerzas. Aún así esperaré tranquilo el día en que Dios ponga en angustia al ejército de nuestros opresores. Ojalá reaccionáramos así ante la revelación de Dios, mis hermanos. Cada domingo Dios nos da revelación a través de su palabra, o reafirma la revelación que ya ha dado, mejor dicho. ¿Temblamos nosotros como el profeta? ¿Nos falta fuerzas? Salimos de acá, wow, Dios es un Dios real. No, salimos campantes y sí, como que no nos afecta ya, ¿no? No, fíjate la reacción de Habacuc ante la palabra de Dios. Oh, cuánto hemos perdido, Señor, ese temor. Cuánto hemos dejado de ser sensibles a la palabra del Señor en estos tiempos. Habacuc fue descubriendo, y nuestro deber es hacerlo igual que el profeta, fue descubriendo que mientras más conocemos a Dios, escuche, mientras más conocemos a Dios, más fácil nos va a resultar lidiar con las circunstancias que el Dios mismo permite que tú y yo vivamos. Te doy una ilustración para que me entiendas lo que estoy diciendo. Las personas, escucha, las personas que mejor lidiaron con la reciente pandemia del COVID que tuvimos hace unos pocos años atrás, las personas que mejor lidiaron no fueron, curiosamente, las personas que tuvieron más recursos económicos. No fueron las personas que tuvieron acceso a centros de salud más avanzados, incluso que se fueron a otro país para ser atendidos. No, esas no fueron las personas que mejor lidiaron con la pandemia. ¿Quiénes fueron entonces los que mejor lidiaron con la pandemia? Aquellas personas que realmente conocían a Dios y tenían una relación cercana con Dios.
Esas personas tuvieron la capacidad de lidiar mejor con tremenda pandemia. Habacuc estuvo confundido por un tiempo porque no entendía lo que Dios estaba haciendo, como quizás tú no lo entiendes lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero estaba confundido, era un profeta confundido. No entendía lo que Dios estaba haciendo al permitir tanta injusticia y tanta iniquidad dentro de la nación de Israel. Y de igual manera, cada vez que las cosas no salen, escucha, cada vez que las cosas no salen como tú y yo esperamos, o como queremos, o deseamos, o entendemos que deben suceder, ¿qué ocurre en nuestro corazón? Entramos en crisis de fe. No salió como esperábamos, no salió como planificamos, no salió como queríamos. Entramos en una crisis de fe y empezamos a cuestionar a Dios por qué está haciendo las cosas como las está haciendo. Dios, déjame darte una lección. ¿Quién aconsejará a Dios? Dice el apóstol Pablo. Nosotros. Somos los únicos necios que nos atrevemos a aconsejarle al Señor. Mira, yo te voy a enseñar cómo se deben hacer las cosas, Dios. Y dejamos de lado a Dios y arrancamos con nuestro plan B. Porque no entendemos cómo está operando el Señor. Entramos a esa crisis de fe. No tiene sentido para nosotros la forma de operar que está teniendo el Señor. Sin embargo, las obras de Dios, mis hermanos, y que habría que anotaras esto bien y lo masticaras nuevamente, lo reflexionaras, las obras de Dios, escúchame, no tienen que llenar nuestras expectativas. Quítate eso de la mente. Las obras de Dios no tienen que llenar tus expectativas o mis expectativas. No tienen que coincidir con nuestra lógica las obras de Dios. No tienen que procurar nuestra felicidad. No tienen que garantizar ni siquiera nuestra salud. Y no tienen que garantizarnos la vida desde este lado de la eternidad. No te equivoques. Si usted tiene esas expectativas, como que si fuera una responsabilidad de Dios que las cumpla con usted, eso solo muestra que usted no ha leído su Biblia y usted no conoce a Dios. Y por eso malinterprete el proceder de Dios. El pastor y escritor americano Bruce Miller, en un libro interesante que te lo recomendaría, que lo tituló Sacudido, que está basado curiosamente en el libro de Habacuc, lo tituló Sacudido cuando Dios no tiene sentido. Él afirma en este libro lo siguiente: Dios no está interesado primariamente en nuestra paz, en nuestra seguridad o prosperidad en esta tierra. Nosotros creíamos que sí. Él está interesado en nuestra fidelidad, en un mundo lleno de dolor y sufrimiento donde la maldad corre de manera salvaje. Él está interesado en cuán fieles somos para el Señor. Confío en el Señor, a ver cuán fiel eres en ese principio de vida. Habacuc está ansioso de que Dios restableciera la justicia y la rectitud moral en Judá. Y no estaba queriendo algo malo. Está deseando que se restituya justicia y rectitud moral en Judá. Pero Dios, escúchame, pero Dios está interesado más en trabajar en el carácter y la fe del profeta Habacuc. ¿Qué usó el Señor para trabajar carácter y fe del profeta Habacuc? Las peores circunstancias para enseñar a este profeta a confiar en el Señor y a esperar en el Señor. Hermano, hermana, Dios está haciendo exactamente lo mismo contigo. Dios está haciendo exactamente lo mismo contigo en este tiempo. Está trabajando en tu carácter, está trabajando en tu fe. Cuando Habacuc entendió esto, pasó de ser un profeta confundido, como te decía, pasó a ser un profeta confiado en Dios. Hermano, hermana, sal de tu confusión. Créele a Dios para que seas un creyente no confundido, para que seas un creyente confiado en el Señor. Una de las frases más frecuentes del Señor Jesucristo para sus discípulos, si tú bien recordarás, fue hombres de poca fe. ¿Te acuerdas? Les repitió más de una vez, hombres de poca fe. Nuestro Señor se admiraba, cuando les decía eso, Él se admiraba de que a pesar que sus discípulos habían sido testigos de verlo al Señor hacer grandes cosas, proezas, a Él le admiraba que siendo sus discípulos que vieron cosas sobrenaturales, ellos seguían siendo incrédulos para con el propio Señor Jesucristo hasta el último día en que lo dejaron. ¿Te acuerdas? Los convoca en el monte, en aquel monte que es el Monte de los Olivos.
y llegan ellos, y dice la Escritura, que algunos de ellos dudaban. Ese es el colmo, hermanos. Han visto cosas sorprendentes, sobrenaturales. Casi exactamente, diría yo, de manera similar. Nosotros leemos todos los días, si es que tienes esa disciplina, leemos todos los días la Biblia, leemos lo que Cristo hizo en el pasado, nos asombramos de las cosas maravillosas que Él hizo y que sigue haciendo en el día de hoy. Incluso alabamos y aplaudimos a los grandes hombres de las Escrituras, a los grandes hombres de fe. Sin embargo, cuando nos toca vivir a nosotros la misma realidad, las mismas pruebas y las mismas crisis, de repente somos unos tremendos incrédulos. ¿Dónde quedó todos los mensajes de los domingos? ¿Dónde quedó todas las lecturas de la Biblia de todos los días? No nos acordamos absolutamente de nada. Habacuc comenzó con muchas quejas e interrogantes a hablar con el Señor al principio de su libro, y con cierta incredulidad, pero él termina con grandes afirmaciones de fe. Note cómo la fe de Habacuc creció en su trato, en su diálogo con el Señor lo ayuda a entender, como lo está haciendo con nosotros. Miren hacia dónde se dispara la fe de Habacuc. Termino con esta cita. Habacuc capítulo 3, versículo 17, hacia adelante. Escribe Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en el corral, es decir, aunque me quede sin nada. Verso 18: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Fíjese a dónde se disparó la fe de Habacuc. Fíjese a dónde se disparó la confianza en el Señor. Después de todo este largo diálogo, vale la pena hablar con el Señor. Vale la pena que hagas tu catarsis en el Señor, decirle y ser honesto, decirle tal como ves las cosas y cómo te sientes, y no ocultarle nada y no hacerte el supercristiano o la supercristiana. Admite delante del Señor. Es el lugar correcto, es la persona correcta. Entonces Él te ayudará a entender y te darás cuenta que no es que esté callado o no haga nada, está obrando. Estoy seguro, mis hermanos, que Zacarías, ya regresando a nuestro Zacarías, si tuvo alguna duda o rasgo de incredulidad, que creo que lo tuvo, por eso las preguntas: no sé, ¿qué es esto? Explícame, le decía al ángel, ¿no? Mientras le fue explicando su compañero, este ángel, las visiones, y mientras él iba dándose cuenta y entendiendo que a Dios no se le queda ni un cabo suelto entre las manos, y que Él obra de acuerdo a la medida de sus planes. Cuando Zacarías fue entendiendo todo esto, la última pregunta que hace en el versículo 4 del capítulo 6: Señor mío, ¿qué es esto? Y cuando Dios le responde ampliamente, él comprendió que nadie escapa al juicio divino. Él comprendió que el alcance del brazo poderoso de Dios, del brazo de Dios, nadie queda demasiado lejos. Dios va a llegar de todas maneras. Cuando él se dio cuenta de eso, la confianza de Zacarías creció, igual que la de Habacuc. Y es que así crece la fe, mis hermanos. Cuando le creemos al Señor. Zacarías pasó de ser un profeta confundido, igual que Habacuc, a ser un profeta confiado en Dios y su palabra. Ahora, usted, ¿qué tipo de creyente va a ser al salir de este lugar? ¿Va a seguir siendo un creyente confundido? ¿O va a ser un creyente confiado en el Señor? Oramos, mis hermanos, que Dios tenga gracia de cada uno de nosotros. Padre y Señor bueno, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos en esta mañana escudriñarla y poder entender, Señor, que todas nuestras confusiones se terminan cuando tú nos aclaras las cosas y nos muestras que tú estás al mando de todo. Nada se te ha ido de tus manos, nada queda pendiente, Señor, todo está bajo tu gobierno. Y eso nos da paz, tranquilidad, de saber que estamos en las manos de un Dios rico, poderoso. Gracias, Señor bueno, gracias por esto. Rogamos que tú confirmes a tus siervos, a tus siervas, tu palabra, Señor.
Confirma tu palabra a tus siervos que te temen, Padre bueno. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro.